quiero decirles de que ayer cumplimos 10 años como congregación. Estábamos de aniversario. Hoy día estaríamos celebrando nuestro 10º aniversario que Dios estableció para este remanente. Recuerden ustedes que este remanente Dios lo levantó con el propósito de prepararnos para el día del arrebatamiento, para que no nos tome por sorpresa, aunque hoy día pareciera ser que a muchos esta situación de pandemia les ha tomado por sorpresa. Y la verdad es que más de 100 años que no había una pandemia, pero la de esta vez es una pandemia que nunca ha habido antes en la historia. Esta es una pandemia que cambia el ritmo del mundo en todas sus áreas. El mundo no volverá a ser igual. Y permítame decirle que después de esto van a seguir produciéndose señales que anuncian el regreso de Jesús. Y el llamado es a que no tengamos miedo, susto, aflicciones, porque el Señor tiene cuidado de todos y cada uno de los que le hemos confesado como Señor y Salvador a Jesús. Así que esta mañana vamos a reflexionar en lo que nos dice el profeta Daniel, capítulo 12, versos 1 al 4 y después el verso 8. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y el verso 8, y yo oí, está hablando Daniel, el profeta que escribió estas profecías y revelaciones, mas no entendí, dice. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios está hablándonos hace mucho tiempo de que vendría un Salvador, ¿verdad? Aquí cuando dice, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Tenemos que entender que este libro fue escrito el año 533 antes de Cristo aproximadamente. Y Daniel relata hechos que ocurrieron entre el 605 al 535 antes de Cristo. Entonces, Daniel no tenía mucho conocimiento de lo que vendría, sino que él lo escribió y por eso dice en el verso 8, mas yo oí y no entendí. Y le dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Porque él no entendía. Y seguramente hay muchos hermanos y hermanas que están en conexión con nosotros que no entienden cuál es el fin de todas estas cosas. Cuando dicen aquel tiempo se levantará Miguel, que es el ángel defensor de los hijos de Dios, y el arcángel Gabriel, este es el arcángel Gabriel, es el jefe de los ángeles, y Miguel es el ángel que está a disposición de los hijos de Dios. Y cuando dicen aquel tiempo se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estaba hablando ahí Dios para el pueblo judío, para los israelitas, que iba a venir un rey que llegó al punto que hizo una ofrenda de un cerdo en el altar del templo. Recuerden que para los israelitas el cerdo es un animal inmundo y por lo tanto hasta el día de hoy no lo comen. Y siguió diciendo, y será tiempo de angustia, porque el Señor ahí mezcló lo que vendría para el pueblo de Israel con lo que vendría para nosotros en este tiempo, antes del fin. Por eso es que le pregunta el profeta Daniel en el último capítulo de su libro, le dice en el verso 8, y yo oí, mas no entendí. Y le pregunta al Señor, y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces ahora nosotros vamos a repasar lo que el Señor ha venido hablando desde hace tanto tiempo para nosotros. Y dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esto no es en el mismo momento en que se levanta a los muertos en Cristo primeramente, porque aquí nuevamente no hay que confundir las venidas de Jesús. La primera fue cuando vino en persona a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Después viene el arrebatamiento y después del arrebatamiento la segunda venida, porque en el arrebatamiento Jesús llegará hasta las nubes en el aire y allá nos presentaremos nosotros, seremos arrebatados al cielo. Y luego que pasemos por el tribunal de Cristo durante 7 años mientras se produce la gran tribulación aquí en la tierra, con un gobierno mundial único,
que nosotros no lo vamos a ver ni lo vamos a conocer, porque vamos a ser arrebatados, y mientras estamos pasando por el tribunal de Cristo arriba, aquí se va a producir una debacle tan tremenda, tan grande, cual nunca ha habido en la historia de la humanidad y nunca la habrá después. Por eso el profeta Daniel está escribiendo aquí, dice que, y muchos de los que duermen, esta es una metáfora o un eufemismo para el lugar de la muerte. Y Pablo lo describe muy claramente cuando le escribe en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos al cielo, a las nubes, donde el Señor nos va a estar esperando. Pero aquí él dice que unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Él fue honesto, muy transparente, cristalino, íntegro, y le dice, confiesa su no entender esta profecía. Por eso le dice en el verso 8, más y yo oí, más no entendí. Y le dijo al Señor, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Entonces el fin de estas cosas viene ocurriendo desde hace algún tiempo hasta ahora. Y hermanos, hermanas, y todos los que están en sintonía con nosotros, es necesario que usted, donde esté, después de este mensaje, si es que no lo ha hecho todavía, vaya a su dormitorio, a su pieza, cierre la puerta y entréguele su vida a Jesucristo. Dígale, Señor, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Porque hay pecados que usted no se debe dar ni cuenta que cometemos con el pensamiento, con una mirada y de muchas maneras. O un sentimiento también puede ser un pecado. De manera que hay muchas cosas que usted pasa por alto y no se acuerda, pero Dios las tiene todas anotadas. Por eso usted vaya y dígale, Señor, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y en esta hora abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Hermano y hermana, usted podrá pasar mucho tiempo en la iglesia haciendo cosas, entregando su diezmo, trabajando en un ministerio, sirviendo a los demás, etcétera, etcétera. Pero si no hace este reconocimiento de recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal, todo lo demás está por demás. Usted igual se perderá, porque la palabra de Dios lo declara. Recuerde usted también, el Señor ha hablado muchas veces que cuando Pablo y Sila estaban presos en Filipo, es una cárcel que estaba en Grecia,
y vino un gran terremoto. Dios provocó ese terremoto con el solo propósito de salvar al carcelero. Y en esa ocasión, si se arrancaba un preso, el carcelero pagaba con su vida por el preso que se arrancó. Entonces Pablo, desde el fondo en la celda donde lo habían puesto, que todavía está el mudo testigo ahí, eran enrejados solamente y con divisiones de piedra natural, por supuesto, levantadas para dividir nomás una pieza de la otra, pero era de piedra, muy rústico. Todavía son mudos testigos que están ahí para muestra de lo que ocurrió en esa ocasión. Son ruinas prácticamente. Y el carcelero, por naturaleza, es un hombre violento, rudo, seguramente con lenguaje obsceno, maltratador, abusivo, corrupto, inmoral. Estaban bajo el régimen del Imperio Romano. Entonces, desde el fondo de la celda, Pablo le grita y le dice: no te hagas ningún daño, porque ninguno de nosotros se arrancará, ninguno huirá. Y entonces eso le sorprendió al carcelero, porque estaban las puertas abiertas después del terremoto. Se abrieron las puertas y ellos quedaban en libertad y podían huir o arrancar si querían. Pero Pablo le grita: ninguno de nosotros, porque sabía que si alguien se arrancaba, pagaba con su vida el carcelero. Y lo que estaba diciéndole Pablo al carcelero es que él quería que él siguiera viviendo. Entonces, cuando se presenta el carcelero delante de Pablo y Silas, le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pablo le responde escuetamente, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, la casa no era salva automáticamente porque él se iba a convertir, sino que iba a ser salvo por el cambio de vida, por el testimonio que iba a revelar a su familia. Y por supuesto, eso fue tan sorprendente para la familia que cuando llega Pablo con 2 presos, Pablo y Silas, cuando llega el carcelero, llega con Pablo y Silas, y la señora dijo: ¿qué le pasó a mi marido? Seguramente, y los hijos dijeron: ¿y qué le pasó a mi papá, que viene con 2 presos? Y ahora les pone la mesa, les lava las heridas, los atiende. ¿Qué pasó con mi papá? Y entonces el carcelero le pidió a Pablo y a Silas que les hablaran acerca de Jesús, de este nuevo camino que ellos estaban predicando. Y entonces, después de haberles hablado, le dijo seguramente Pablo o Silas, no sabemos, no lo dice el relato bíblico: ¿quieres bautizarte ahora y ser testimonio público de tu fe en Cristo Jesús? Y el carcelero le dijo: sí. Y seguramente la familia, la señora y los hijos también dijeron: nosotros también queremos ser bautizados, porque habían visto el cambio de vida en el carcelero, en el papá, en el esposo. Entonces sigue diciendo aquí: los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los muertos en Cristo son los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Por eso les explicaba recién que era necesario que usted vaya
a su cuarto y a solas le entregue su vida a Cristo si es que no lo ha hecho. Si ya lo hizo, no es necesario. No lo haga de nuevo. Una vez basta, porque con esa vez ya su nombre queda inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué es lo que dice más adelante el Señor? Que en el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y cuando dice en el verso 2 que serán despertados unos para confusión eterna y para vergüenza, es que está hablando de después del milenio. Aquí junta en este versículo los dos hechos. Uno, el que menciona Pablo en la carta que le escribe, en la primera carta a los tesalonicenses, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, iremos juntos con ellos al encuentro con Jesús en las nubes. Es decir, ahí van a resucitar los que serán despertados para vida eterna. Y dice, y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero ahí pasarán 1000 años más. Esto es después del milenio, que ellos van a resucitar para ir a la muerte eterna por no haber confesado ni recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora, ¿quiénes somos los entendidos? Recuerden ustedes Primera de Crónicas, verso 12:32, donde se muestra en todo ese capítulo los militares, los que estaban con armas en sus manos para ir a la guerra con David. Y dice que entre ellos estaban los de la tribu de Isaacar, que eran los entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debería hacer. Entonces, ahora nosotros somos los entendidos de este tiempo y sabemos lo que tenemos que hacer. Hermano y hermana, en este comienzo del fin, porque quiero reiterarles lo que ya les había dicho anteriormente. El mundo no será igual. Cambió radicalmente y para siempre. Y ahora van a venir todas las señales que faltan como un efecto dominó y cada una más fuerte que otra. No es para asustarle, no es para poner miedo en usted, es simplemente para que se prepare. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo tengo que prepararme para esos eventos y para ese día? Bueno, van a venir calamidades de tal magnitud que nosotros no tenemos idea cómo serán porque no hay un historial de lo que ha pasado, pero vendrá un terremoto mundial, vendrá un hambre mundial, vendrá una cesantía mundial y no hemos pasado por eso, pero eso va a ocurrir en forma casi simultánea, como efecto dominó, para que tenga sentido el arrebatamiento. Sí, por supuesto, porque hay hechos históricos en que en 2 oportunidades, y esta será la tercera,
donde Dios ha procurado primero sacar a los suyos antes de los desastres. Y así fue que sacó a Noé y su familia antes del diluvio, 8 personas. Y después en Sodoma y Gomorra, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, sacó a Lot, su mujer y sus 2 hijas. Sus 2 yernos, que estaban comprometidas con sus hijas, no creyeron en esto que estaba diciéndoles su futuro suegro, y ellos perecieron junto con los demás que estaban ahí envanecidos en sus pecados. Y por eso Dios tuvo que poner término a Sodoma y Gomorra. Entonces los entendidos, dice, vamos a resplandecer. ¿Quiénes son los entendidos? Usted y yo, que confesó a Cristo como Señor y Salvador personal a tiempo. Entonces, hermano y hermana, no se asuste ni se inquiete, no tenga aflicción por lo que está viviendo y por lo que vendrá, porque el Señor nos está preparando y este remanente precisamente fue levantado por Dios para que nosotros estemos listos, preparados para ese gran día, único, irrepetible, pero inexorable. Así que, hermano y hermana, estemos atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, usted le decía yo delante, ¿cómo tengo que estar preparado, pastor? Y yo le contesto en esta hora. Hermano y hermana, lo primero es que si usted no lo ha hecho, es que confiese a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Tal vez usted lo hizo en algún momento con el bautismo, pensando que con el bautismo ya estaba lista o listo. El bautismo no salva, hermano y hermana. El bautismo es una proclamación de fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, si usted se bautizó sin haber confesado a Cristo, es necesario que ahora lo confiese para que su nombre quede escrito en el libro de la vida, porque solamente esos serán levantados si es que han muerto del polvo de la tierra, y los que estemos vivos seremos transformados juntos con ellos y llevados a las nubes al encuentro con Jesús. Y luego entonces tiene que seguir leyendo la palabra de Dios y orando por lo menos 1 hora al día. Si usted no usa 1 hora, entonces no puede traspasar el techo de su casa con la oración, porque la oración es no marmicoc o no inmediata como ocurre ahora. Todo lo queremos rapidito y no es así. El Señor se toma su tiempo y quiere que nosotros también nos tomemos el tiempo en orar. Y recuerden ustedes, cuando fue Jesús al Getsemaní con sus discípulos, la noche en que iba a ser apresado, les dijo, ¿no habéis sido capaces de velar conmigo 1 hora? Jesús estaba afligido como hombre. Quería que hubiera una cobertura espiritual alrededor de él por lo que iba a vivir y a lo que se iba a enfrentar. Usted también va a vivir y se va a enfrentar a situaciones difíciles y necesita que estemos orando unos por otros. Por eso
en mi oración, yo demoro más de 1 hora, generalmente, porque ahí vienen a la mente los hermanos y hermanas de la congregación y otros también para poder tenerlos con cobertura y que el Señor les libre de esos momentos difíciles. Seguimos con la palabra, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fíjese, una oración o un trozo de la palabra tan pequeño, tan corto, pero que abarca mucho, porque ¿cuándo usted iba a pensar de que cuando dice ahí que correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará? ¿De dónde aquí? El Señor en la revelación que le da al apóstol Pablo, al apóstol Juan, no le especifica de dónde va a venir esa masa de gente, pero ahora vemos que es desde donde hay hambre, escasez de trabajo, necesidad, y la gente prefiere morir en el intento, algunos huyendo desde África, cruzando el mar, otros en balsas desde la isla de Cuba hacia Estados Unidos, y otros de diferentes formas, otros cruzando fronteras, otros tratando de saltar murallas, pero de diferentes maneras. La gente en la desesperación por tener una mejor calidad de vida, humanamente hablando, y por tener condiciones de vida más o menos tranquilas, prefieren morir en el intento que morir esperando la respuesta a sus vidas. Y quiero decirles de que toda respuesta a la necesidad humana está solamente en Dios. No hay otra manera. Y también lo que debemos hacer es tener una actitud de humildad, de mansedumbre, porque a los altaneros, a los soberbios, a los orgullosos, a los vanagloriosos, a los vanidosos, a todos ellos Dios los rechaza. Dios ama al humilde, al que es sencillo, al que siempre vive una vida de bajo perfil y no se exalta ni se enorgullece por lo que Dios le ha permitido alcanzar. Así que por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tratar de observar la palabra, que es tan importante leerla con propósito, internalizarla. Cuando leemos un trozo de la palabra de Dios, es para que nosotros la internalicemos y la pongamos por obra en nuestra vida. Y dice, la ciencia aumentará. ¿Y cómo ha aumentado la ciencia, hermanos y hermanas? Dios ha permitido que el hombre vaya descubriendo lo que Él ya entregó para que nuestro beneficio, de manera que tuviéramos vidas tranquilas y acordes con su voluntad, porque Él quiere que nosotros seamos siempre felices. Y por eso Él es un Padre bueno, un Padre misericordioso, porque siempre quiere lo mejor para nosotros.
Así que cuando dice la ciencia aumentará, usted vea solamente ahora cómo nosotros estamos con una transmisión virtual, que no estamos de forma presencial, sino que estamos en una forma virtual. Y cómo tenemos que aplicar la inteligencia que Dios nos ha entregado para poder llevar adelante la alabanza como si estuviéramos en un culto presencial. Es simplemente por la tecnología, por lo que Él nos ha permitido alcanzar usando los elementos tecnológicos de punta que tenemos hoy día. Y también usted lo puede ver muy sencillamente, cómo ha ido evolucionando el sistema de los televisores. Al principio eran chiquititos, en blanco y negro, después aparecieron un poquito más grandes, después aparecieron en colores y ahora en plasma. Entonces, vemos que el mundo ha ido avanzando en la ciencia. Y claro, al comienzo y hasta el año 60 solamente, fíjese usted, hasta el año 60 las comunicaciones pasaban 6.000 comunicaciones por un cable de acero de 1 centímetro. Ahora pasan entre 7 y 8 millones de comunicaciones por segundo a través de la fibra óptica, que no es más gruesa que el cabello de su pelo. Y claro, esas comunicaciones pasan a esa cantidad por la velocidad de la luz, porque en la fibra óptica se usa la velocidad de la luz. Por eso pueden pasar entre 7 y 8 millones de comunicaciones por segundo. Fíjese usted, oiga, si esto parece increíble. Y solamente con una pequeña palabra, dice ahí, la ciencia aumentará. Punto. No dice de qué manera, pero nosotros la estamos viviendo y la estamos usando, esta tecnología. Así que, como Dios le dijo a el profeta Daniel en el verso 8, que él oyó y no entendió, entonces le preguntó al Señor que cuándo serían el fin de esas cosas. Y Dios le contestó de una manera que Daniel tampoco se esperaba. Dios le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tampoco se lo reveló, pero gracias a Dios que nosotros tenemos ahora la revelación completa en Jesucristo, porque Él vino a entregarnos esa claridad que en el Antiguo Testamento no tenían. Y por eso también hay muchas cosas en el libro de Revelación o Apocalipsis que no están reveladas para todos, sino que solamente para los entendidos. Y por eso, hermano y hermana, no se despegue de la lectura de la palabra de Dios. Esté siempre estudiándola, leyéndola, porque Dios Espíritu Santo le traerá la revelación que usted necesita para poder enfrentar los tiempos finales. Y quiero decirles de que nosotros como congregación estamos también haciendo nuestra labor de apoyar a hermanos y hermanas que están con dificultad de
los alimentos, porque fíjese usted que esto fue tan sorpresivo que los canales de distribución no estaban totalmente apercibidos para responder a la necesidad de la gente. Y entonces hay productos que se han agotado y no se pueden encontrar por ningún lado. Entonces nosotros estamos llevando de esos alimentos y de esos artículos que son necesarios en esta época de pandemia para las familias que están en necesidad. Y por favor, no se sienta mal ni tenga vergüenza. Esto afecta a todos. Esto vino para ricos y pobres, profesionales y obreros, para empresas grandes, medianas y chicas. Aquí no hay selección ni hay prioridades, sino que simplemente esto Dios lo permitió para poner al mundo de rodillas, para bajar un poco la arrogancia, la soberbia, la vanagloria, el orgullo, la vanidad y muchas cosas que el hombre ha ido adquiriendo en el tiempo para su vanagloria. Pero la única gloria que vale y permanece es la gloria de Dios en nosotros. Así que, hermanos y hermanas que están en sintonía, todos los que están en sintonía pueden ir a su pieza, si es que no lo han hecho, y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, y después esté tranquilo o tranquila, sin sustos, miedos o tormentos por causa de las cosas que vendrán a la tierra. Recuerde, puede anotar al margen, si está anotando ahí, que en Mateo Jesús dijo, en Lucas 21, del 25 al 28, dijo que la gente quedará sin aliento por causa de las cosas que sobrevendrán a la tierra. ¿Cómo irá a ser, hermano y hermana? Terrible. Por eso quedarán sin aliento. Pero usted y yo, que vamos a resplandecer como las estrellas a eterna perpetuidad y como brillan los astros en el firmamento, así seremos considerados nosotros conforme a la palabra de Dios. Resplandeceremos como el resplandor del firmamento, y los que estamos practicando y viviendo la palabra de Dios, enseñándosela a otros que no la conocen, brillaremos como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano y hermana, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, donde todos estamos confinados, que estamos sometidos a una recomendación humana, y el Señor nos dice que nosotros debemos obedecer a las autoridades, y en este momento la autoridad sanitaria y también la autoridad política están recomendándonos que nos guardemos, que no salgamos de la casa, que estemos tranquilos en nuestro hogar para no quedar expuestos a esta pandemia que Dios la permitió. No importa, como algunos dicen que fue creado, otros dicen que se les arrancó,
el virus, etcétera, etcétera. Otros dicen que es una guerra biológica. De cualquier manera, Dios la permitió, mi hermano y hermana, porque Él no ha perdido ni perderá el control de su creación. Así que seamos sensibles y pongamos por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Ahí donde está confinado o confinada en su hogar, Dios le bendiga y la persona de Dios Espíritu Santo le ministre, le pastoree y le hable en este tiempo de tranquilidad, de reflexión en su hogar. Y por supuesto, la iglesia sigue funcionando. Hermana y hermano, si tiene alguna necesidad, ahí es la soberbia, la arrogancia, la altanería, la autosuficiencia puesta a prueba. Usted dirá, no, ¿cómo voy a llamar? No, me las arreglo como pueda. Hermano y hermana, hay tecnología que Dios nos ha puesto en nuestra mano. Todos tienen celular, pueden comunicarse con el pastor Rodrigo, conmigo, con la hermana Priscila, con el hermano Moisés Moreno, con la hermana Débora Torres, con la pastora Betty, conmigo y con la pastora Maritza. Con cualquiera puede comunicarse y decir, mire, tengo necesidad de estas cosas. Hágalo, hermano y hermana. La iglesia sigue funcionando y llegó el tiempo de lo que el Señor venía hablando hace mucho a nosotros, que iba a llegar el tiempo en que no íbamos a tener las reuniones presenciales y no íbamos a tener la posibilidad de vernos, abrazarnos y darnos ósculos santos para despedirnos o saludarnos. Hermanos y hermanas, intempestiva pero inexorablemente llegó ese día. Así que háblenos, llámenos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que, y el Señor quiere que todos nosotros estemos bien. Recuerden que la iglesia primitiva, todo lo que tenían lo compartían entre todos. Así que por eso ahora haga un esfuerzo y diga, bueno, yo necesito ayuda, alimentos, porque me ha sido difícil encontrar, porque no hay en el supermercado, porque no puedo salir, por mil cosas, porque no tengo los recursos, porque quedé sin trabajo, porque tengo tantas cosas. Bueno, no importa, no necesita decirnos por qué, sino que qué necesita. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga y les ayude en este tiempo a seguir creciendo en el conocimiento de Jesús para que cuando venga usted y yo estemos preparados para ese día único e irrepetible. No habrá otra oportunidad. Así que pongámonos a cuenta ahora que todavía tenemos tiempo. Dios, 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 Dios.